casi nadie lo menciona. Está el que te estaba mencionando, Arias Aragüez, que peleó y murió en el Fuerte Ciudadela, en Arica, y nadie habla de él. Es muy raro. Están otros como Marcelino Varela, el comandante de los artesanos, también en Arica, y que se habla muy poco de él. Y son gente que tú los puedes levantar a una condición de héroes por cómo ellos se defendieron y cómo lucharon. Y hay muchos más, o sea, estos son los que te estoy diciendo al pasar nomás. En la campaña de Lima también hay gente muy importante, y no solamente altos jefes. Normalmente se habla de los altos jefes, pero no se habla de los subalternos. Y los subalternos están los subtenientes, los tenientes, los capitanes, están todos los clases, que son los agentes y los cabos. Hay mucha gente que se podría ensalzar. Y también no podemos dejar de lado el esfuerzo que hicieron las mujeres, como Rabonas, de seguir a su ejército y alimentarlo y preocuparse por ello. Recuerda que al soldado peruano se le entregaba un pre, que es un adelanto de su sueldo mensual, y el soldado muchas veces le pasaba la gran parte de esa plata a su mujer que lo acompañaba para que ella viera cómo compraba y qué compraba y cómo lo alimentaba todos los días. Esa era la forma. En el lado boliviano era peor. O sea, ellos no tenían casi logística. Si Perú tenía, Bolivia no tenía nada. O sea, llegó con lo que pudo traer y para contar. Entonces, cuando uno estudia un periodo histórico, especialmente en el ámbito militar, se tienen que ver todos los enfoques posibles y te tienes que tú embuirte en la forma como pensaban, cómo dormían, cómo luchaban, cuál era su recuerdo, cuál era su ideario, si peleaban por su país, si peleaban por su comandante, si peleaban por su amigo que estaba en el mismo batallón, o peleaban por regresar al lugar de donde lo habían sacado. No sé, hay un montón de cosas que hay que tenerlas en cuenta. A veces esas cosas se dejan de lado y todo se vuelve general o macro. Y las cosas puntuales no se analizan. Ugarte piensa que muchas veces, como tú mencionaste, se dice que no fue militar, pero piensa que en esa guerra, la gran mayoría, estamos hablando de la Guardia Nacional, que eran los civiles armados, los que se les armaba para ir a la guerra, era lo que más había militarmente hablando. El ejército de línea, el que era su profesión, ser militar, era lo menos. En Chile, más del 80% del ejército chileno eran civiles. Y no es que nosotros estuviéramos preparados para ir a una guerra, sino que hubo que armar a gente que viene del campo, de la ciudad, no sé, de cualquier barrio donde tú los puedas hacer llamados y que los lleva a la guerra, tienes que militarizarlos, porque ellos no tienen ningún estudio de ser militares. Ahora sí, en Chile, que es una condición que ha ocurrido históricamente, muchos gente del pueblo tiene un alto concepto de poder ser militar en corto plazo. No me preguntes por qué. Yo creo que va por el asunto de que como reino siempre nosotros tuvimos un ejército permanente. Estamos hablando de los tiempos realistas. En Perú no se dio esa condición. Entonces, el sentir que tú estás luchando por tu país, el tener el concepto de país, en Perú no estaba desarrollado durante la guerra del Pacífico. Después se fue formando, y especialmente con todos estos héroes que se sacaron de la guerra del Pacífico. Hubo que sacarlo para decirle, mira, esta persona era un civil y se vistió de militar y fue a la guerra y peleó y le fue relativamente bien como militar. Pero tienes que tú darle valores a la gente para que tenga
un referente. En el fondo los héroes son creados para ser referentes para el resto de la masa humana, digamos, de su propio país. Tienes que tener esos héroes, tienes que tener a quién seguir, cuál es tu ideal de héroe. Lamentablemente esto se mira mucho a nivel de altos oficiales, pero se dejan de lado los héroes de, como te digo, subalternos. Ellos no se les toma tanto en cuenta, digamos. Estimado, ahora en la Es lo actualidad, que normal. Vayamos a lo que es la enseñanza del héroe en sí, tanto en las tres repúblicas que es Chile, Bolivia y Perú. En su país, actualmente, ¿cómo se da a conocer la historia del conflicto armado entre los tres países? Y realmente, si enseñan que los héroes que lo pintamos acá como Alfonso Ugarte también los mencionan en la historia de Chile. A ver, en el caso de Chile, la visión de la guerra del Pacífico, obviamente que es como, entre comillas, ganadores o vencedores, como el apelativo que se quiere usar, siempre se toma como algo glorioso, por usar ese término, el haber ido a una guerra y haber vencido y haber vuelto y triunfador. Aún así, el famoso pago de Chile afectó a la gran mayoría de los veteranos, digamos, estamos hablando de los soldados principalmente, que muchos de ellos no llegaron mutilados y no tuvieron mayores recursos que el Estado les proveyera, digamos. También pasó en Perú que los veteranos, muchos de ellos, eh, vivieron ellos buscando trabajo en otras cosas, pero muchos de ellos fueron olvidados también. Entonces, el tener esta visión de estos héroes, digamos, en Chile se respeta mucho algo que de repente cuesta entenderlo y que mucha juventud, incluso chilena, cuestiona, dicen por qué nosotros celebramos derrotas. Eh, Tenemos el caso del 21 de mayo, que entre comillas es una derrota, o sea, en el caso de la Esmeralda, no así la Covadonga. Tenemos lo de Rancagua contra los realistas, donde también se está celebrando una derrota. Pero en Chile lo que se celebra es la parte heroica, o sea, el caso de Concepción, el combate a Concepción, lo que se celebra ahí no es la derrota misma, celebra el hecho de que gente común y corriente peleó bajo condiciones extremas, haciendo actos excepcionales. Entonces, eso para, para un chileno hecho y derecho significa que ya tienes un referente y no son personas que vengan de grandes clases sociales, sino que son gente a veces común y corriente, incluso de clase media o menos, donde tú te das cuenta que ese referente es mucho más viable y más que se pueda mantener en el tiempo. Ahora, en el caso de Ugarte, yo te insisto, para mí celebro en él, digamos, el hecho de que pudiendo, por sus recursos económicos de la época, pudiendo haberse ido a Europa, no lo hizo. Entonces, eso es para mí muy valorable y por tal condición, más lo hizo en el Morro Arica, donde murió defendiendo sus ideales, para mí eso tiene un alto sentido, digamos. En Chile se toma mucho referente a Grau y siempre se lo ha celebrado como una persona o como un héroe, pero más que héroe, como una persona de gran combatividad, digamos, y ser muy caballeroso, que para la época ya como que se estaba dejando de lado esa parte, digamos. Para mí, como investigador, la caballerosidad en la guerra terminó con la Primera Guerra Mundial, o sea, ahí ya el punto de inflexión donde ya ser caballero ya era del pasado.
pero en el caso de la Guerra del Pacífico, en Chile se reconoce la caballerosidad de Grau, el haberle enviado las prendas íntimas de Prat a su señora en Valparaíso. Para eso fue un gesto muy grande. Bolognesi no lo tenemos como un gran héroe, no a la altura de un Grau, pero sí se lo destaca como el defensor de Arica, digamos. En el caso de Ugarte, para Chile no tiene mayor preponderancia. El hecho de que si saltó o no saltó con su caballo del morro, la verdad que no tiene mayor trascendencia, digamos. No, para muchos chilenos se considera eso como un mito, digamos. Es más que una realidad. Y no hay documentos que prueben realmente que él saltó. Entonces, insistir con que los diarios de la época lo dicen, que los historiadores posteriores lo dicen, yo creo que eso es más para mantener un mito más que una realidad. Entonces, yo como investigador, yo no me puedo seguir en los mitos, digamos. Ahora, eso es normal en un país que está volviendo a crear el nacionalismo, digamos, después de haber sufrido, entre comillas, una derrota en una guerra. Eso es normal. O sea, y tú ves que después de la misma guerra, el gobierno de Iglesia, después de una revolución, fue ganado por Cáceres, que es presidente, y después Piérola en los años 90 del mismo siglo le hace revolución a Cáceres y lo derrota y se pasa al siglo XX como presidente de la República. Entonces, tú te das cuenta que Perú todavía está muy fraccionado por caudillos. Y tener el concepto de nación significa que todo lo que pasa en el país va al concepto de nación. Hoy en día el concepto de nación en el siglo XXI es muy cuestionable. Muchas de las generaciones actuales no entienden qué significa eso, que para ellos la nación ya dejó de ser su propio país. Yo muchas veces lo he conversado con mi señora al respecto y tengo la fortaleza de creer que ya las nuevas generaciones tienen un concepto planetario. Y eso significa que ya tu país pasa a ser una provincia del planeta, y más que un país como tal, digamos. Entonces, mantener ese concepto ya como que no tiene mayor trascendencia. Y quizá en un tiempo más, no sé si en esta generación o en la siguiente, ya vamos a ser extraplanetarios. O sea, imagínate lo que van a pensar las colonias en Marte o en la Luna sobre los terrestres. O sea, no te extrañe que te van a mirar raro, o sea, te van a mirar como antiguo. Pero eso es Estimado, lo que se... Dime. disculpe que lo corte. Acerca en Perú se celebra el Día de la Bandera, en algunos casos por honor a Alfonso Ugarte por su heroica tirada según del Moro de Arica. ¿Qué opinión se merece ese aspecto o ese simbolismo que lo damos acá para usted? A ver, bueno, te escuché medio entrecortado, pero te entendí qué pasa con el simbolismo del Día de la Bandera en Perú. No, disculpe que lo haga de nuevo la pregunta. A ver, ¿ahora me escucha? Dime. Sí, te escucho. Eh, Ya, bueno, mire, mayormente aquí en el Perú el Día de la Bandera se celebra en homenaje a Alfonso Ugarte y su heroísmo por tirarse del Moro de Arica. ¿Qué opinión se merece usted ese caso, ese simbolismo que lo estamos dando nosotros? A ver, yo creo que en algún momento los mismos peruanos, de hecho ya he conocido a varios que investigan el hecho, muchos están cuestionando esa realidad, digamos, que más es un mito que una realidad. Ahora, si tú me dices que fue un héroe que peleó en la Guerra del Pacífico y murió en Arica, para mí es totalmente aceptable esa opinión. Y yo creo que eso es lo válido. Más allá de que haya saltado o no saltado el morro, yo creo que eso no tiene mayor trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia es que él luchó hasta el final y que murió en el intento. O sea, para mí eso es válido y si el día de la bandera aquí en Perú o el simbolismo que significa también Ugarte,
como héroe peruano, es totalmente válido. O sea, es un héroe que se puede tomar en ese sentido. Más allá